Bueno, y en esta ocasión adelantamos unidad didáctica, vamos a hacer unidad didáctica 2, que como ya hemos dicho, le tocará exponer al grupo 3. En este caso el grupo 3 tiene esta unidad didáctica entera, no está partida como la 1 o como la unidad didáctica 3, porque es muy cortita y con un solo grupo pues basta para explicarla. La unidad se llama la norma laboral, su fuente y aplicación. Primero hablamos del derecho del trabajo. Este concepto tiene que sonar del año pasado de Ford. Prácticamente lo que vemos en él es únicamente cómo debe ser la relación laboral, que tiene que ser voluntaria, dependiente, ajena y remunerada. Voluntaria porque el trabajador presta voluntariamente sus servicios al empresario. Si no fuera voluntaria estaríamos hablando de esclavitud. Dependencia, porque el trabajo se realiza directamente bajo la dirección del empresario, es decir, es una obligación del trabajador depender de lo que la empresa diga. Ajenidad, es el trabajador entrega los frutos de su trabajo al empresario, es decir, trabajamos, esto es lo que se llama vulgarmente, ¿no? Bueno, vulgarmente, lo que se llama trabajar por cuenta ajena. Tú tienes un contrato de trabajo y trabajas para alguien del cual eres dependiente, pero lo hace de forma voluntaria y a cambio se te remunera, es decir, el trabajador obtiene una retribución a cambio de unos servicios. No necesariamente tiene que ser económica, lo que pasa que claro, ya sabemos que todo el que trabaja por dinero, o por lo menos en la gran mayoría de los casos. ¿Cuáles son esas fuentes del derecho del trabajo? Bueno, pues primero vamos a ver cómo se manifiesta la normativa laboral en España y después veremos cómo se hace esa normativa a nivel internacional. Volvemos al primer apartado. La normativa laboral en España está compuesta por disposiciones legales y reglamentarias, por los convenios colectivos y por los usos y costumbres. Hay una prioridad para saber a qué normas nos tenemos que atender, es decir, desde arriba hacia abajo, y la prioridad es esta. Constitución española, la cual está dividida en capítulos y secciones, leyes orgánicas y leyes ordinarias. Primero están las orgánicas, se nombran así, LO, y después las leyes ordinarias, que se nombran así, ley, tal, tal. Seguidamente tenemos las normas con rango de ley, emanadas por el Poder Ejecutivo. Hay dos, Real Decreto Legislativo y Real Decreto Ley. Es decir, el Real Decreto Legislativo está por encima del Real Decreto Ley. Y después tenemos los reglamentos. Dentro de los reglamentos tenemos Real Decreto, Orden Ministerial y Resolución. Bien. ¿Qué significa esta prioridad? Bueno, pues esta prioridad significa que ninguna ley orgánica puede estar en contra de ningún capítulo ni sección de la Constitución española. Ningún real decreto legislativo puede estar en contra o puede desautorizar alguna ley orgánica, y así con todas. ¿De acuerdo? Este orden que está aquí, es decir, dentro de las normas con rango de ley, este orden es válido, es decir, un real decreto ley no puede contravenir a un real decreto legislativo. Están puestos en orden de importancia. Y existen tipos de leyes que no vamos a entrar ahora en eso porque no forma parte del temario, es algo más, más del temario sería de derecho y de las leyes y demás, pero una ley orgánica tiene más importancia que un Real Decreto Ley, por ejemplo, y existen leyes que hay que aprobarlas forzosamente como una ley orgánica. Pero yo digo, por encima de todo está la Constitución española. A su vez, la Constitución española debe proteger cada una de las leyes que aquí se dictan. Bien, existen una serie de normas profesionales, como por ejemplo el convenio colectivo, que se define como un acuerdo entre representantes de trabajadores y empresarios por las que se regulan condiciones de trabajo. Y después están los usos y costumbres. Bueno, el derecho del trabajo, esta es otra definición que ponemos aquí, es el acuerdo por el que las partes manifiestan su voluntad y se obligan a prestar voluntariamente por cuenta ajena. En un poco también la definición que hemos visto antes de pues sacar, ¿no? esos conceptos sacados de su definición y puesto todo en una definición un poco más larga. Y por último, los usos y costumbres legales y profesionales. Esto es muy curioso, también lo verías en Foro el año pasado. En este caso, la costumbre jurídica es la norma de conducta nacida de la reiterada práctica social y considerada obligatoria por la comunidad. Es decir, que algo que se hace habitualmente, aunque no esté escrito, se hace norma. Esto existe. Si en una empresa hay alguna costumbre en la cual se haga algo, o sea, por ejemplo, cerrar todos los viernes, por lo que sea, desde hace un montón de tiempo, aunque cambiara una ley que obligara a abrir los viernes,
como es un uso o costumbre local, la empresa en esa localidad tendría que seguir cerrando o podría seguir cerrando todos los viernes ateniéndose a este uso y costumbre local. Ya digo, es algo muy estricto, muy específico y quizás muy limitado en algunas localidades, que ya cada vez se usa menos, pero que como tal se puede usar y está recogido dentro del derecho. Bien, el otro apartado sería la normativa internacional. Por este orden, tenemos tratados internacionales, acuerdos entre dos o más estados, su finalidad es la protección de los trabajadores emigrantes, aunque los hay de contenido diversos, como por ejemplo seguridad social, cooperación social, intercambio de trabajadores. Estos son dos países o más que forman un tratado. Por ejemplo, España tiene muchos tratados con países de Latinoamérica, en el cual se acoge de una manera especial a los trabajadores emigrantes, ya digo, de una manera especial. No sería a lo mejor lo mismo que viniera un boliviano, un venezolano o un ecuatoriano a que viniera, pues, no sé, alguien de China, ¿vale? Porque ya digo que España en este caso sí tiene unos tratados internacionales que tampoco viene al caso en qué consisten, pero que sí que tienen preferencia con ciudadanos de esos países. Después tenemos convenios de la OIT. OIT significa Organización Internacional del Trabajo, es importante quedarse con esta sigla. La OIT es un organismo especializado de la ONU que tiene como finalidad la mejora de las condiciones de vida y laborales de los trabajadores en el plano internacional. Es decir, es un organismo que depende de la ONU y si la ONU es la Organización de las Naciones Unidas y en sí se preocupa por la gente, la OIT se preocupa por la gente trabajadora, más aún si cabe. Debe velar por el derecho de los trabajadores en el mundo entero. Lo tiene complicado, desde luego. Pero bueno, lo intenta y la verdad es que es un organismo al que también a veces pues ciertas asociaciones, ONG y demás poderosas o que tienen ente al cabo del mundo, a lo largo del mundo, pues son capaces de plantearle situaciones anómalas y esta OIT pues intenta actuar, intenta dirimir cualquier tipo de problema que tenga siempre en favor de los trabajadores más deprimidos. Y por último tenemos la normativa comunitaria. En sí la Unión Europea, que tenía como objetivo en un inicio, esto quizás el año pasado en empresa lo tocamos algo, cuando vimos el tema de la Unión Europea, pues bueno, la Unión Europea como objetivo tuvo en materia laboral elevar el nivel de vida de los trabajadores, facilitar su libre circulación por todo el territorio, establecer una adecuada protección en materia de seguridad social y garantizar el empleo. Es cierto que si nos podemos ver la Unión Europea que es hoy en día, pues se aleja un poco de todo esto, ¿no? Nada más que hay que ver ciertos países, ciertos estados y se aleja un poco de todo esto. La cosa es que eso está ahí y está escrito, ¿no? Y no quita que alguna vez pues, algún estado se dé cuenta de que esto es lo que tiene que hacer, aunque ahora no lo quieren hacer. Con todo esto, pues España, cuando se adherió a la Unión Europea en el año 86, aceptó la aplicación de la normativa comunitaria, que prevalece incluso sobre la Constitución española. Estas normas se conocen como directivas. Ojo, en este caso las directivas están por encima, no solamente en el derecho del trabajo, sino en cualquier otro ámbito que se establezca. Si existiera una directiva, por ejemplo, imaginaos que prohibiera las corridas de toros, por ejemplo, pues España tendría que prohibirla. Porque una directiva prevalece por todo lo que diga cualquier ley española y cualquier capítulo o sección que diga la Constitución española. Tiene su lógica, es decir, existe una Constitución europea, la cual recoge en parte todas las constituciones de todos los países miembros, con lo cual cumple con todos ellos, y después, debajo de eso, están las directivas que derivan y que derimen de esa Constitución europea. Entonces, las directivas no serían nada descabelladas, sería algo que debería de aceptarse en todos los países, pero que ya digo que tendría que hacerse de forma obligatoria. Bien, pasamos a otro punto, la aplicación de las normas laborales. Esto es un apartado en el que el grupo, bueno, va a explicarlo de forma conceptual, de forma teórica. Yo ya dije que deberían hacerlo con un ejemplo, o sería lógico hacerlo con un ejemplo, y a partir de ahí yo explicaré ejercicios, casos prácticos en los que se pueden aplicar estos principios de jerarquía normativa, que supongo que también lo habréis visto el año pasado en FOL, y haremos algunos ejercicios. Bien, principios de jerarquía normativa. Bueno, esto es un poco como he dicho antes, desde directivas comunitarias ya mezclando las dos normativas, la normativa española y la comunitaria, serían las directivas comunitarias, Constitución española, tratados y convenios internacionales, leyes orgánicas, normas con rango de ley ordinaria, dentro de ellas están las leyes ordinarias, el decreto legislativo, el decreto ley, reglamento, convenios colectivos, contratos, usos y costumbres. Este sería, uniendo lo que hemos visto antes, las dos partes que hemos visto antes, esta sería la jerarquía con la que os tendríais que quedar, ¿de acuerdo?
sobre todo para resolver estos casos que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son los principios que tenemos? Bien, el primero de ellos es el principio de norma más favorable. Y dice que en caso de conflicto entre dos o más normas laborales, se aplicará la que sea más favorable para el trabajador. Un ejemplo, sencillo. Tenemos un convenio colectivo que dice que un trabajador tiene que cobrar X dinero. En el contrato de trabajo no pone nada. ¿Cuánto cobra el trabajador? Pues por el principio de... O sea, el contrato de trabajo pone que el trabajador recibirá un salario. A veces pasa eso, a veces por la omisión, ya sea porque quieran o porque se les olvide, no se pone lo que va a cobrar un trabajador en el contrato de trabajo. Bien, pues en este caso, aplicando el principio de norma más favorable, tendría que cobrar lo que dijera el convenio, porque está por encima, ¿de acuerdo?, del contrato. Principio de condición más beneficiosa. Los derechos adquiridos por el trabajador se mantienen pese a la posterior aprobación de una norma que establezca condiciones menos favorables. Un ejemplo. Los trabajadores, hay un trabajador una empresa que, por lo que sea, por un convenio, puede ser por un convenio, cobra a los 20 años una paga de antigüedad, ¿vale? Que se basa pues, en un sueldo. Entonces, cuando el trabajador cumple 20 años de servicio en la empresa, cobra esa paga. Es decir, si lo cumple en marzo, pues cobra su paga de marzo, imagino que cobra 1.500 euros, y 1.500 euros más, ¿vale? Bien. Pues imaginaos que ahora el convenio cambia. Imaginaos que se quita esa paga. Los trabajadores que ya estaban, es decir, que no han cobrado todavía la paga, pues no han llegado a 20 años, pero que cuando entraron en la empresa eh, entraron con ese convenio, ¿tendrían que cobrarla o no? Pues aplicando el principio de condición más beneficiosa, los que ya estaban con el antiguo convenio tendrán que cobrarla, aunque se haya aprobado un convenio que la quite. Los trabajadores que entren con el nuevo convenio ya no tendrán que cobrarla, ¿de acuerdo? Pero los antiguos sí, y ahí se aplica el principio de condición más beneficiosa. Siguiente principio, el prooperario, indubio prooperario. Cuando existen varias interpretaciones posibles de una norma laboral, se debe aplicar la más favorable al trabajador. Este principio no es aplicable para la interpretación de contratos de trabajo. Un ejemplo, se dice que el trabajador va a cobrar una paga extra, va a cobrar una paga extra. Bien, la paga extra puede basarse, ya lo veremos en el tema 10, en salario base o salario base más antigüedad. Bien, si no se dice nada en el acuerdo, en el convenio, en el reglamento que tenga la empresa, sino simplemente se dice que los trabajadores cobrarán una paga extra en marzo, en julio y en diciembre, si no se dice nada, por el principio prooperario, entendemos que no es la paga extra que se cobra con el salario base, sino la que se cobra con el salario base más la antigüedad. ¿De acuerdo? Y después el principio de irrenunciabilidad de derechos. En este caso, se establece que los trabajadores no pueden renunciar a los derechos que tengan reconocidos por las disposiciones legales. Un ejemplo muy claro que se produce muchas veces, cada vez menos afortunadamente, pero que aún tenemos. Una trabajadora le obligan a firmar un contrato de trabajo en el cual dice que si firma una cláusula del contrato, dice que si que no se puede quedar embarazada durante la vigencia del contrato. Ese principio, esa cláusula queda nula de pleno derecho. Si os acordáis del año pasado, en el TRESA. ¿Y por qué es nula de pleno derecho? Pues porque está vulnerando un derecho de la trabajadora, que es el quedarse embarazada. Bueno, ¿qué sucedería si la trabajadora se quedara embarazada? ¿Iría a la calle? ¿Iría despedida? Podría ir, desde luego, la empresa puede hacerlo cuando quiera, pero no ejecutando esa cláusula. Porque esa cláusula, por el principio de renunciabilidad de derechos, automáticamente quedaría desestimada e incluso a la empresa le podría caer una buena multa por desigualdad de género y demás. Bien, y para terminar el tema, estos serían los principios, ¿de acuerdo? Para terminar el tema tenemos una referencia al Estatuto de los Trabajadores, que es la norma laboral más importante, se encuentra recogida en el Real Decreto Legislativo 1/1995 y posteriores modificaciones que ha habido, en el cual se regulan las cuestiones relativas a la situación del trabajador, sus derechos y obligaciones en la relación laboral, que no solamente tiene derechos, también tiene obligaciones. Estos derechos y obligaciones a fondo los tuviste que haber visto también en el foro. No son objeto de temario de recursos humanos, simplemente los comentamos, porque ya se supone que se han hecho de un foro. Y ya por último, vemos a qué se refiere la administración laboral cuando nos referimos a ella. Bueno, pues la administración laboral es un conjunto de organismos de la administración pública española con funciones y atribuciones en materia del derecho del trabajo. Podemos distinguir entre administraciones del Estado y autonómicas. Las administraciones del Estado, pues sería todo lo que es el Ministerio de Trabajo y todos los organismos que están, el Servicio Estatal Público de Empleo, que es lo que antes se llamaba el INEM, y dentro de las administraciones
de la Administración de las Comunidades Autónomas, pues la Consejería de Empleo, como tenemos en Andalucía, y en el caso de Andalucía también el SAE, ¿no? El Servicio Andaluz de Empleo. Que dentro de esta administración laboral tenemos un organismo que es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que es un servicio público que está destinado a garantizar el cumplimiento de las normas de carácter laboral, ejerciendo funciones de vigilancia y exigencia de responsabilidad. Es deber nuestro, seamos trabajadores o no, el denunciar ante la Inspección de Trabajo cualquier irregularidad que conozcamos. Tenéis que saber que cualquier irregularidad que se denuncie, por ejemplo, alguien que esté trabajando sin contrato, el trabajador no tiene ningún perjuicio. Bueno, no tiene ningún perjuicio si no está cobrando ningún tipo de subsidio. Es decir, un trabajador que no esté cobrando nada y esté trabajando en algún sitio sin contrato, porque el donde está trabajando no le han hecho contrato, pues si llegara una inspección de trabajo, el único que tiene la responsabilidad, que tiene la culpa, es la empresa. ¿De acuerdo? Ahora bien, si ese trabajador estuviera cobrando algún tipo de subsidio, ya sea la ayuda familiar, el paro, cualquier tipo de ayuda, tanto el empresario como el trabajador serían sancionados. El trabajador entregando lo que ha cobrado y además retirándole totalmente la ayuda, y el empresario pues con las multas convenientes, igual que en el primer caso. Así que yo no digo que no trabajéis. Si tenéis que trabajar, trabajad, porque hay que trabajar y al que le haga falta el dinero, pues tendrá que hacerlo. Pero ojito con lo que hacemos, de no vaya a ser, estoy cobrando el paro, estoy trabajando también, porque podemos incurrir en una ilegalidad. Bien, pues hasta aquí el tema 2. Seguiremos el próximo vídeo en la primera parte del tema 3, que ya corresponde al grupo 4, y ya está, no hay más. Si tenéis alguna duda, como siempre, pues la preguntáis en clase.